La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes EduFamily. Queridos amigos, Ñandeyaranñe está visitando la ciudad de Santaní, de Santaní, y estamos en este tiempo fundacional de esta hermosa ciudad y sobre todo también estamos celebrando la fiesta patronal. Coinciden estas dos fiestas hermosas. Vinimos a visitar y hoy tenemos aquí a dos sacerdotes que trabajan con mucho ahínco en esta hermosa parroquia de Santaní. Ellos mismos se van a presentar, yo solamente digo así rápidamente, el Padre Rubén y el Padre Milciades, con quienes queremos compartir en este día. Muy bien, entonces bienvenidos y vamos a comenzar con el Padre Rubén. Queremos hacer la pregunta sobre todo lo que significa un poco la historia. Y el Padre Rubén me dijo luego que es de Santaní. ¿Qué tal ahí? Bienvenidos todos, muchísimas gracias por recibirnos aquí a Santaní. Sí, vemos siempre, ya creo que la segunda vez que viene a visitarnos, una vez en el Congreso Bíblico de Santaní, el departamento nacional, sí, de la APP. Bueno, y hoy cuasena así sobre Santaní, a ver, sobre todo lo que significa un poco la historia y todo lo que significa también la congregación franciscana, eso también es importante. Pero queremos comenzar contigo, para allí primero tu currículum, ahí está la gente. Yo soy Padre Rubén Ramírez, soy oriundo de acá, de Santaní, y tengo algunos escritos históricos también sobre la ciudad, el pueblo. Era una reducción jesuítica juntamente con San Joaquín. Primeramente se fundó San Joaquín. Como ustedes saben, la fundación de los pueblos jesuíticos eran desde arriba el río Teriscuare y al sur el río Uruguay, donde se fundaron 30 pueblos. Y nosotros ya estamos arriba del territorio. De nuevo, claro. No estamos ya en el territorio jesuítico, ya estamos en el territorio de los españoles, porque había dos regiones importantes. Los jesuitas estaban en su región casi como una nación. Antes de los franciscanos que tenían las reducciones en la parte de los españoles. Por eso que se hacía el mestizaje, por ejemplo. Sí. Los pueblos franciscanos eran pueblos que tenían su nombre en guaraní. Los jesuitas casi siempre en castellano les usaban. Bueno, entonces Santaní, la zona, había estancia de los españoles, sí, pero había indígenas rebeldes que venían a atacar a los españoles. Entonces el gobernador de Buenos Aires pidió al provincial de los jesuitas de aquel tiempo, y entonces se consiguió con el gobernador de Asunción de fundar dos pueblos para defensa fuera de los territorios de los jesuitas, con la anuencia del rey, creo que era Carlos V de España. Entonces se fundaron dos pueblos, primeramente San Joaquín, después 2 años después Santaní. Se fundó en 1749. Uno de los últimos pueblos, como nos dice el historiador jesuita, el padre, el nombre que tengo acá, uno de los que nos fundamos ahí, el padre Alfredo Viola, que escribió un libro que se llama Origen de los Pueblos del Paraguay. Ahí está la fundación de San Joaquín y la fundación de San Estanislao. Se fundó entonces con el permiso especial porque estaba fuera del territorio de los jesuitas en 1749. Después de muy poco tiempo vinieron la expulsión de los jesuitas del Paraguay. Sí. Entonces también el padre fundador Sebastián de Yegro, que estaba todavía en esta zona, también fueron expulsados del país, y no sé dónde, si se fue a España, porque en España también fueron expulsados, de Italia, España. Sí, no, los jesuitas de todas partes. Al último eran los territorios pontificios, y al último hasta se suprimió la congregación
de los jesuitas. Pero Santa Anilla era un pueblo dentro del territorio de los españoles, entonces el Cabildo de Asunción mandó a 2 sacerdotes, están los nombres de los 2 sacerdotes que manda como cura párroco de Santa Anilla. 2 sacerdotes de Asunción mandados por el Cabildo de Asunción. Ya. Por eso acá no hay ruinas, porque siguió el pueblo continuación de los jesuitas, no como los otros pueblos que fueron abandonados y un siglo después fueron refundados alrededor de las ruinas. Pero acá no hubo las ruinas realmente. No. Y como vamos a ver, este pueblo tuvo mucha historia, se acostumbraba a recibir extraños. Después de la guerra del 70, se hundieron las tierras en tiempo del general. Y en esa tiempo estaban los jesuitas siempre, hasta ese momento. Hasta la expulsión. Después vinieron los diocesanos. Los diocesanos. Por el camino de Asunción. Sí. Después, en la guerra del 70, tuvo también su parte, ¿verdad? Pasó acá en la guerra del 70, ya un año antes ya estaba ya el gobierno en Asunción, pero el mariscal estaba en esta parte. Y quedó en esta parte unos días. Acá hubo, por ejemplo, una sublevación de parte del coronel Mugelos. Ya. Era el edecán del mariscal López, que fue fusilado cada 10 hombres de su batallón, diezmado, y al último fue fusilado este coronel Mugelos. Hizo un decreto del mariscal López acá en Santa Anilla, en nuestra iglesia, donde escuchó la última misa y se quedó un día meditando qué iba a hacer. Y el otro día decretó para el fusilamiento y se le fusiló a este coronel Mugelos y hizo un decreto en Santa Anilla que se llama alta traición. Esa es la famosa alta traición. Entonces, una ley de la guerra. Claro. Después de acá ya se fueron ya hacia Curuguatú y llegó hasta Cerro Corado. Entonces, cuando vinieron los franciscanos, porque vinieron otra vez los jesuitas en 1942, 45, vinieron los jesuitas otra vez acá en el pueblo, el padre Casella. En ese momento tampoco estaban ya los diocesanos. El último diocesano tuvo un gran problema moral, vamos a decir, el padre Petricola, un uruguayo diocesano, que fue expulsado, justamente se hizo un trámite legal eclesiástico. Los jesuitas fue expulsado ese sacerdote y se quedaron los jesuitas acá hasta 1951. Ya. Entonces en 51 vinieron los franciscanos de la Tercera Orden Regular a pedido del obispo diocesano de Concepción. O sea que ahí comienza la historia de la congregación de ustedes. 51. 1951. Entonces el padre Monseñor, ¿cómo se llamaban? Sosa Gaona. Era el obispo de Concepción. Entonces pidió el viaje con nuestro general, el padre Bochela, que se llamaba un americano. Se iba a Roma entonces y ahí se contrató y vinieron 2 misioneros. Entiendo. Los misioneros eran el padre Serafín Brízola y padre Mastrocola. Ya. Bueno, entonces estamos hablando aquí con el padre Rubén. Vamos a continuar enseguida la segunda partecita de esta nueva historia, después de lo que hemos escuchado un poco, lo que fue la evangelización aquí en Santa Anilla. Y desde 1951 entonces estamos iniciando esta segunda partecita, digamos así, donde los toros, es decir, la Tercera Orden Regular, así entonces llevan este nombre, comienzan a trabajar en este hermoso lugar de Santa Anilla. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara.
y en primer momento ya comenzaron la reconstrucción del templo, que estaba bastante caída, ¿verdad? Sí. El templo actual es de 1805, ya en tiempo en tiempo de los sacerdotes diocesanos. Antes de la independencia, unos años. Entiendo. 1805 se hizo la iglesia actual. Ya. De los jesuitas se conservan los tableros de madera que tiene símbolos vegetarianos, así, los bosques del Amazonas, ¿no? La figura de los pilares y esas cosas. Eso se contempla, entonces, dos laterales y una central que es de los jesuitas. Después ya, más adelante, ya acá, como dije, vino otras colonias. Vino, por ejemplo, cuando se vendieron las tierras en tiempo del general Caballero, presidente, y después el siguiente presidente liberal, se vendió las tierras hasta el río Apa para pagar las cuentas de la guerra. Desde el Tapiracuay, acá, sí, cerquita de esos arroyos, hasta el río Apa. Y entonces con eso se pagaron las cuentas de la guerra. Sí. Y entonces Santaní siguió, vinieron por ejemplo los italianos. Acá hay una cantidad de apellidos italianos, sí, porque son los que fornían, los que daban la alimentación a esa empresa inglesa, porque la Industrial Paraguaya que compró las tierras era una empresa inglesa. Eran ingleses, pero la parte de alimentación y eso, porque se hacían los famosos menús. Era el estilo tercerizado. Sí, después vinieron también después que perdió la guerra el Imperio Otomano en 1919, en la Primera Guerra Mundial. Sí. Entonces vinieron a colonizar también los árabes. Acá hay muchos libaneses, descendientes libaneses, sirios también, hay muchos apellidos hasta ahora. Tenemos de esa gente, ¿verdad? Entonces, al último, para terminar, digo que se hizo, el presidente Stroessner hizo, creo que una de las cosas buenas que hizo, privatizó, o sea que oficializó las tierras de Industrial Paraguay. Desde Santaní hasta casi el río Apa. De nuevo. Sí. Y este norte le llama centro, era Choret. Pero en realidad era Santaní, donde era el pueblo. Choret había solo 4 casas. Sí. Y el otro era este que está hacia Caguazú. Sí. Y tierra y se le vendió a los campesinos, y vinieron gente de todas partes del Paraguay. Entiendo. Misiones, Encarnación, Villarrica, y también los de Santaní, pueblos iban en las colonias que son Defensores del Chaco, Yuayjú, Barrio San Pedro, todo, Liberación, todas esas eran tierras de la empresa inglesa que se llamaba Industrial Paraguaya y que explotaban 2 cosas nomás: madera por los arroyos y ríos, sí, cangadas, sí, sí, al río Paraguay y llevadas a Europa. Entiendo. Y el otro era la hierba mate para América Latina y para Europa también, ya que comenzaban a promocionar los productos. Pero después se hizo grandes colonias y se aparecieron los pueblos. Santaní, por ejemplo, durante el primer censo que se hizo en Paraguay en 1846, el tiempo de don Carlos Antonio López, tenía 1.200 habitantes Santaní, en 1846, después de la independencia, sí, el primer censo. Y solamente dice cada familia tenía un solo esclavo, decía. No tenían muchos esclavos. Claro, claro. Sí. Y ahora hay cantidad de pueblos que nacieron de ahí, Guayaquil, Yataití del Norte, Choret, Liberación, muchos pueblos. Unión. Unión era un pueblo antiguo. En el tiempo de la guerra del 70 ya estaba Unión, ya pasó a Marical por ahí. Era un pueblo antiguo ese, ya antiguo. Solamente que los franciscanos reconstruyeron el templo como está ahora, sí, siempre se cuida bien, y el decreto presidencial del presidente Stroessner también hizo como monumento histórico nacional. Es la única iglesia en el departamento de la diócesis que no es de la iglesia. Pertenece al Estado. Pero gestionado y pagado por la iglesia, ¿verdad? Sí, pero sí, sí. el título, es declarado monumento histórico nacional.
sea, por eso hay algunas ayudas de Itaipú, hay una ayuda de otra gente, porque es del Estado. Y ahora nosotros estamos ya en preparación para la fiesta patronal y quiero dar ya la palabra al padre, que es el cura párroco, el padre Luciano. Bueno, muchísimas gracias, padre Rubén. Entonces, así, un poco de historia y cómo los franciscanos también han iniciado el trabajo aquí, en estos lugares. Y ya enseguida vamos a volver a encontrarnos con el padre párroco, el padre Milciades, que nos dirá sobre la actualidad y sobre todo el trabajo pastoral hermoso con las familias, con los jóvenes, con la catequesis y todas las otras actividades eclesiales. Volvemos enseguida con más jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos aquí con el padre Rubén, estamos en Santaní. Nos va a explicar un poquitito algunas de las cosas tan maravillosas que nos presenta esta hermosa iglesia. Padre Rubén. Bueno, estamos en la iglesia de San Estanislao de Kostka, un jesuita novicio que nació en Polonia y vino hasta Roma. Ahora está su tumba en el patio del jardín de la presidencia de Roma, de Italia. De Roma, sí. Sí, en la iglesia donde está, él hizo su noviciado en aquel tiempo de los jesuitas y murió ahí. Muy joven, 18 años ya murió, por eso es patrono de la juventud. Claro. Y en esa fecha justamente los jesuitas, en su aniversario de su santificación, se fundó la ciudad de Santaní, o sea, el pueblo de reducción de Santaní. Por eso lleva el nombre de San Estanislao de Kostka. No confundir con San Estanislao, que era obispo de Cracovia, también polaco, pero sí. San Estanislao de Kostka. Ese es un novicio jesuita. El templo antiguo, prácticamente este templo ya es nuevo, de 1805, en tiempo ya de los españoles. Antes de la independencia del Paraguay ya se hizo este templo, pero se conservan algunas cosas del templo original de los jesuitas. Por ejemplo, esta viga que está arriba, donde se hace un latín antiguo, medio no tan refinado, toda la historia un poco del templo. Antiguamente era dividido acá en esta parte. Se tienen afuera los horcones todavía a vista, como en Yaguarón, tenía una galería adelante. Sí. Pero en 1880 vinieron la colonia de los italianos, arquitectos italianos y constructores italianos, y se hizo donde está el campanario, se hizo también el frontis, y entonces quedó sin la galería, o sea, esta sería la galería. Siempre con la galería. Con la galería, sí. Ya. Pero cuando se reformó, se restauró en 1957, los franciscanos de la Tor hicieron el arreglo y se sacó esta pared que estaba acá donde encima estaba el coro. Entiendo. Pero ahora se queda solamente una sala. Bueno, entonces vamos yendo para mostrar la parte de los jesuitas y la parte de los arquitectos de 1880, por ahí de los italianos. Estamos con el padre Rubén explicando sobre esta hermosa iglesia de San Estanislao. ¿Cómo continúa nuestra historia, padre Rubén? Los retablos de los altares laterales 1 y 2 son del tiempo de los jesuitas, hechos por los indígenas de la zona de Santaní, o sea, del pueblo de Santaní. Son de madera, pintado, uno a este lado y otro a este lado. Y también del altar principal, que hecho por los jesuitas también, o sea, de los indígenas en tiempo de los jesuitas. Esos son los que se conservan de los jesuitas. Este altar se hizo ya en tiempo de los italianos. Allá está la fecha, en 1896. 96. No, sí, 1896. Este altar y el otro que está al lado también de del Sagrado Corazón y acá del la Virgen Rosario. del Rosario. Sí. Y
El tabernáculo y el altar mayor es del tiempo de los jesuitas, eso es lo que se conserva. Arriba dice cuando los franciscanos restauraron la iglesia, ya está arriba, construida en 1805 en honor a San Estanislao y reconstruida en 1957 cuando los franciscanos de la Tor, Tercera Orden Regular, reconstruyeron la iglesia. Entonces, esa es la reconstrucción. Se hizo unos cuantos años antes de la independencia. Acá el Mariscal López escuchó la última misa. Se metió dentro un día solo rezando y el otro día decretó para el fusilamiento de Coronel Mongeló y su tropa, su batallón. De acá ya después se fue hacia Cerro Cora. Bueno, este es el templo antiguo y el Estado paraguayo decretó como monumento histórico nacional, entonces pertenece al Estado de este templo por toda su historia que se relata en un alegato grande para la fundamentación para que se declarara monumento histórico nacional en 1957. 57, sí. Sí, entonces desde ahora es ya monumento. O sea que histórico. apenas hayan tomado ustedes, ¿verdad? 1951, Sí. 1957. Sí. Bueno, gracias entonces, padre. Y Bueno, así agradecemos al padre Rubén que nos haya comentado un poco la historia de esta hermosa iglesia de San Estanislao. bueno, entonces estamos en la ciudad de Santaní, en la iglesia parroquial de San Estanislao. Y esta es la imagen de San Estanislao de Cosca, patrono de la juventud, de la iglesia y de los seminaristas también. Entonces, y al lado tenemos también el patrono también de la juventud, que es San Luis. Entonces ahí antiguamente en tiempo de los jesuitas estaba la imagen de San Ignacio de Loyola, y cuando fueron expulsados del Paraguay, San Ignacio se bajó en la sacristía y actualmente está en una compañía que se llama San Ignacio en la zona de 25 de diciembre, otro 25 pueblo ya independiente. En aquel tiempo era el mismo pueblo de Santaní, pero ahora ya es independiente. Sí, 25 de diciembre. Gracias. Gracias, padre. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, seguimos nosotros con más jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos visitando la ciudad de Santaní, sobre todo la parroquia aquí que trabaja en Santaní, en la pastoral. Tenemos a nuestro querido padre párroco, el padre Milciades. Él nos va a informar un poco y nos va a decir en estos días que están también de fiesta patronal lo que significa el trabajo de los franciscanos actualmente. Con el padre Rubén hemos escuchado anteriormente 1951, ¿verdad? Donde comienza esta parroquia, donde los franciscanos se encargan de la pastoral. Y ahora entonces el padre Milciades nos informará más sobre este lindo trabajo de evangelización en nuestro país. ¿Qué tal, Milciades? Bienvenido a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy bien, Padre Cabañas. Muchas gracias por su presencia aquí en Santaní. Mi nombre es Milciades Burgos, Cuenca, franciscanos Tor, miembro de Santa Rosa Mutud en este caso. Aquí cerquita al Madre entonces, ¿eh? Santa Rosa Mutud. Después crecí en Oviedo porque mis familiares son de esa zona. Habíamos vuelto hacia allí, por esas razones que yo le conocía a los franciscanos de la parroquia Cristo Redentor del Cruce. Del Cruce, sí. Actualmente estoy aquí en Santaní desde el año 2020, siguiendo la actividad pastoral que los hermanos llevan a cabo en esta iglesia de San Estanislao.
teniendo en cuenta la misión que se ha iniciado aquí en Santaní en el año 51. En el 92 se hizo la independencia de la orden de los hermanos de Italia, concretamente aquí en Santaní. Ellos llegaron y se habían unido también con los hermanos de los Estados Unidos, que los misioneros vinieron en Oviedo. En un momento dado se hizo la independencia desde el 92, en donde quedó a cargo justamente a la dirección también de los paraguayos, como viceprovincia San Antonio de Padua. Y desde aquel entonces ya venían llevando a cabo, especialmente como párroco, vicarios y asistentes aquí en la parroquia, los paraguayos. Entre ellos estaba el padre Shemu, que optó por la provincia, ya difunto. ¿De dónde era el padre? El padre Shemu era de Irlanda. De Irlanda, entonces de decidió Irlanda, quedarse sí, aquí en Santaní, estaba trabajando. Sí. Él perteneció a la provincia norteamericana, pero que optó por la viceprovincia en quedarse aquí. ¿Y ahora siguen siendo viceprovincia? Seguimos siendo viceprovincia por la cantidad de frailes que tenemos. ¿Cuántos frailes son actualmente? 20 más o menos. 20. Especialmente con la pérdida de algunos hermanos nuestros, entre los cuales está aquí detrás nuestro las fotos de los hermanos. Padre Ivo Rodolfo, que fue el primero que fue a la Casa Celestial, seguido también desde el padre Derlis Touré, después el padre Shemu, el padre Sergio Pereira, que fue nacido aquí en Santaní, que el último fue el padre Juan Carlos Cáceres. Y prácticamente en vez de ellos somos la nueva generación que hemos venido a continuar el trabajo pastoral. Padre, ¿y cómo pintaría usted como párroco ahora actualmente el trabajo que están realizando aquí en esta hermosa comunidad de Santaní? Seguimos la línea pastoral aquí en la diócesis, por ejemplo, en comparación a otras diócesis que tienen también el modelo de iglesia, que es la eclesial de base, la comunidad eclesial de base, muchos modelos de iglesia. Nos adentramos un poco en eso y siguiendo también la actividad pastoral que venían realizando los hermanos. Santaní solamente hay una parroquia. Una parroquia. Una parroquia que contamos con 55 capillas activas. Dentro de la jurisdicción parroquial hay capillas que coordinan, por ejemplo, con Guayelvi, otros con Yataitú, y hay una vicaría que está bajo la administración de los diocesanos desde Itacurú al Rosario, que es de San Sebastián, una vicaría, pero que pertenece al distrito de Santaní. Pero Santaní tiene solamente una parroquia. Sí. Y contamos con varios movimientos, prácticamente son 13 en este momento que activan dentro de la parroquia. Y es una parroquia muy viva, sí, ciertamente se requiere mucho tiempo dedicarlo, pero aquí como fraternidad, como orden, lo que nos caracteriza es que estamos más de un sacerdote, ¿verdad? Claro. En comparación. Esa es la posibilidad, ¿verdad? La posibilidad. Padre, ¿y cómo hacen, por ejemplo, me decía que tienen 55 comunidades? ¿Cómo distribuyen la celebración en los sacerdotes, en el mes, en la semana? Hacemos por mes. En cuanto a lo que es la visita mensual, algunas capillas lo hacemos mensualmente. Y algunas capillas cada 2 meses, otro cada 3 meses, y algunos que especialmente, pues nosotros trabajamos mucho con lo que es el tema de la coordinación. Entonces se les visita cuando hacen pedido, especialmente de fiesta patronal. Pero que en la mayoría de los casos tratamos de llegar al menos cada mes en las capillas. Mencionando nuevamente la posibilidad de contar con otros hermanos. Distante a 3 kilómetros, más o menos de aquí está el seminario San Gregorio, en donde están también ahora 2 hermanos
el padre Simón y el padre Ariel López, que es formador. Entonces ellos también nos pasan la mano para poder cubrir. Estos son seminaristas franciscanos todos. Novicios. Son dos sacerdotes. Dos sacerdotes, el superior y el maestro de novicio. Sí. Y 2 novicios que estamos teniendo en este año 2023. Sí, en este año. Además de las visitas mensuales, suele tener pedido de responso. La gente viene mucho, especialmente en la iglesia, en el templo parroquial. Traen para que se rece la celebración de la esperanza. Tenemos las visitas de los enfermos, muy menos aquí. Aquí en la Santa Anís se tiene mucho en la práctica la revolución. Vamos de tema. Y por eso es que no le quieren llamar al país, ¿verdad? Sí. Aniversario de difunto tenemos mucho. El pedido de 15 años, por ejemplo, también. Y la celebración de matrimonio que ahora se está llevando a cabo. Bueno, entonces vamos a seguir hablando aquí con el padre Cristian, que es el párroco de Santa Anís. Entonces volvemos enseguida nosotros con más jóvenes para los jóvenes en familia. Aquí está mi tiempo, aquí está mi historia, aquí está mi vida. Queridos amigos, estamos volviendo con más jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos en esta oportunidad en Santa Anís. Aquí le tenemos al padre Rubén, que nos comentó un poco sobre la historia, tanto en la ciudad como también de todo este camino de evangelización. Muy lindo dentro de este caminar eclesial. Y ahora con el padre Milciades continuamos un poco nuestra historia, sobre todo conocer, ¿verdad?, este trabajo que están haciendo la parroquia actualmente. Tienen muchos jóvenes aquí con quienes trabajan. ¿Cómo están trabajando en ese aspecto y cuáles son un poco la problemática que más se encuentra
en este lugar de la parroquia? La problemática en cuanto a lo que, como toda ciudad que va creciendo, es justamente la aparición de los asentamientos. De por medio también podemos hablar un poco de los vicios, la ruptura también de ese núcleo familiar que siempre influye justamente en la vida de los niños y especialmente de los jóvenes. Aquí en Santaní hoy en día tenemos especialmente muchos asentamientos. Es una población que creció, es una ciudad que creció muy rápidamente en población. Cuando hablamos de asentamiento, ahí, ¿cómo tenemos que entender? O sea, que están viniendo del campo directamente. De otros lugares, del campo, de otras ciudades que se van tomando. Santaní tiene, va teniendo terrenos que son de 4 hectáreas, 5 hectáreas, 6 hectáreas, entonces la gente va entrando en estos lugares y se va creando después una población allí, ¿va? Desde incluso una familia de 50 familias más o menos, llegamos hasta 200 familias prácticamente, que son los que van migrando de otras ciudades especialmente. Eso es lo que tenemos aquí en cuanto a lo que es Santaní. A la vez también trabajar con los jóvenes. Aquí mismo en la parroquia tenemos la pastoral juvenil, pero muy fuertemente está entre niños, adolescentes y algunos jóvenes, que es el movimiento eucarístico juvenil, ¿verdad? Que es el que más acompaña justamente a los jóvenes. Tenemos también los grupos y movimientos tienen sus jóvenes, especialmente la Divina Misericordia y Movimiento Familiar Cristiano, que acompañan también la actividad de la parroquia. Pero este grupo de los mejinos es lo que más fuertemente están aquí presentes. La otra cuestión está en la perseverancia como problemática, decirlo de esa manera, como parroquia. Nosotros tenemos que, de un lapso de tiempo que no es solamente aquí en Santaní, sino que es en todas las parroquias prácticamente, desde que termina su confirmación hasta que el momento de que se case, decirlo de buena. Y hay un vacío entre los 16 o 18, incluso hasta los 30 años, de un compromiso o de perseverancia de los jóvenes dentro de la parroquia e incluso dentro de los movimientos. Claro. Cuando se adentran en la vida de la universidad, hay muchas cosas van cambiando también. Entiendo. Entonces, eso es lo que podemos mirar un poco desde allí, ¿no? Claro. Y en cuanto a el accionar también de los laicos y la formación catequética, ¿cómo ellos están contribuyendo así directamente con el trabajo pastoral de ustedes, los sacerdotes? Bueno, nosotros nosotros seguimos prácticamente línea de pastoral y de servicio, que nosotros le llamamos aquí en la parroquia, con los movimientos. Sí. Voy a hacer unas citas de los movimientos que tenemos aquí. Movimiento Cursillo de Cristiandad, comúnmente conocido como De Colores. Movimiento de la Divina Misericordia. Misioneros Católicos, que es un movimiento, es un grupo aquí en la parroquia que deriva un poco de la renovación carismática y a la vez también de lo que anteriormente llamábamos nosotros escuela de evangelización. Sí. Pero tiene esa misma espiritualidad. Después la Legión de María, que el grupo mayoritario está en Tacuara. Y desde este año también ya han iniciado lo que se llama Semillitas de María, que son los niños y niñas pertenecientes a ese movimiento. El más antiguo es el movimiento neocatecumenal aquí en la parroquia. Neocatecumenal. Después está el grupo juvenil, que es ya una mezcla de los grupos juveniles que tienen también los movimientos. Uno que se llama campista, que los que pertenecen a este grupo, ya sean niños, adolescentes y personas mayores, la dinámica es de campamento, y que hacen su actividad prácticamente en Corpus Christi, pero que se adhieren también a las actividades de la parroquia. La escuela bíblica, el ABP,
nosotros tenemos aquí bajo la fundación justamente del padre Ivo Rodolfo, que acuñó y acompañó la escuela bíblica bajo el nombre del padre Luis Tosiani, conocido en Asunción, doctor en Sagrada Escritura y profesor de varios de los seminaristas y sacerdotes que hemos llegado. También otro movimiento que es el devoto del Divino Niño. Devotos del Divino Niño. Está el movimiento eucarístico juvenil, que es también uno de los movimientos antiguos aquí, que tiene la espiritualidad ignaciana. Entonces, de eso ellos están aquí también presentes. El movimiento familiar cristiano y el movimiento Convivio Damasco. Y este último tiempo también ya se va configurando un poco como grupo, es los sostatianos. Ya. Tenemos aquí también. Con una devoción mariana. La devoción mariana. Sí. ¿Y aquí qué devoción tienen? San Estanislao es el patrono, ¿verdad? Y a la Virgen, ¿tienen alguna advocación especial? ¿O la Virgen de Cacupé, la Virgen Auxiliadora? En cuanto a lo que es la advocación mariana, tenemos varias aquí alrededor luego de la parroquia. De la parroquia. Aquí, por ejemplo, se llama, por barrios también se divide, ¿verdad? Sí. Barrio, lo que más conocido y quedó justamente es Barrio 3, y ahí está la Capilla María Auxiliadora. María Auxiliadora. Acá a 2 cuadras y media nada más tenemos la Capilla Virgen del Carmen. Ya. Nosotros tenemos hacia el seminario Nuestra Señora de los Ángeles. La Virgen de Cacupé tenemos 3 capillas. 3 capillas. 3 capillas. Entonces, la Virgen de Fátima, Virgen de Lourdes, que son las advocaciones marianas muy fuertes aquí en Santaní, y están muy cerca de nosotros. Sí. Prácticamente son de los barrios aquí, muy cerca de la parroquia. Ya. Bueno, así entonces, lastimosamente estamos ya concluyendo nuestro programa. Padre Rubén, nosotros queremos un mensaje para iniciar, un mensaje final, ustedes mirando un poco ahí a la cámara, justamente como para concluir, ¿verdad? Primero como párroco, ¿verdad? Entonces mirando un poco hacia la cámara, a nuestra gente, a nuestros jóvenes, todo lo que significa el trabajo pastoral y el trabajo también vocacional para entusiasmar a nuestro pueblo y a nuestros jóvenes principalmente. En cuanto a lo que es como un mensaje, especialmente a los jóvenes, siempre me quedan muy fuertemente las palabras del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, y se repite también otros papas, que es no tener miedo, el abrirse justamente a Cristo, especialmente eso a los jóvenes. Y anoche escuchaba justamente la experiencia de los jóvenes que fueron de este campamento. Entonces, acercarse, y por sobre todas las cosas, el acercarse a Dios, el acercarse también como hermanos, no hace daño a nadie. Desde ya también como un agradecimiento a la ciudad de Santaní, especialmente a los movimientos que nos ayudan muy fuertemente aquí en la parroquia. Se nota siempre su presencia y su apoyo cuando uno organiza o necesita algo. A la vez también no dejar, y esto ya va para la ciudadanía justamente santaniana, no dejar de ser solidarios con lo que ha pasado justamente en estos últimos días en la comunidad de Huayca, que el tornado afectó justamente a muchas familias allí, y se notó justamente esa mano amiga, esa mano del hermano, y sin distinción alguna, ¿verdad? Ya sea de colores o el credo religioso que profesemos. Y eso es lo que insto y siempre llevar a cabo justamente como santanianos y santanianas. Muchísimas gracias, Padre Mercedes. Padre Rubén, entonces también queremos la nosotros... parte histórica. Santaní es un pueblo de jóvenes, justamente. Sí, de Santaní no vino. Cuando fueron expulsados los jesuitas, estaba San Estanislao en el medio y al otro lado está San Ignacio, naturalmente, ¿verdad? En el templo que vamos a ver después. Pero cuando fueron expulsados los jesuitas de Paraguay y de todo el mundo,
ese le puso otro santo que es San Luis. Entonces Santaní tiene dos patronos menores de la juventud, que es San Luis. San Luis Gonzaga y Claudio también San Estanislao, que es patrono de la juventud también. De la juventud. Y increíble, Santaní está en un lugar muy privilegiado, por suerte. Tiene la ruta de acá a Salto de Guairá, de acá a Ciudad del Este, de acá a Pedro Juan Concepción, de acá a Rosario, asfalto todo, de acá a Asunción directamente por Arroyo y Esteros, y en todas partes tiene ruta. En el centro. En el centro, tiene suerte. Eje. Y como dije, que es también el pueblo de migrantes. Sí. Que vinieron no solo los españoles, sino también vinieron los ingleses, los italianos, los árabes, y últimamente todo el Paraguay con la colonización. Yo creo que, y por eso yo creo que también Santaní es una ciudad de la universidad, vamos a decir, porque creo que hay 7 facultades de la Universidad Nacional de Asunción. Entiendo. Hay universidades privadas, en total creo que son 10 por ahí. Entiendo. Con varias facultades cada uno. Sí. O sea que la población mayoritaria de Santaní actualmente son los jóvenes. De los jóvenes, y especialmente universitarios que vienen de toda parte, de toda la región del departamento, inclusive de otro departamento. Entiendo. Y estamos contentos por eso. Bueno, muchísimas gracias, Padre Rubén, Padre Milciades. Entonces así nosotros estamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Les pido aquí al Padre Milciades y al Padre Rubén que nos den también la bendición juntos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.